Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 5. El tirador de balas mágicas. El interior de la instalación estaba siendo investigado por soldados enemigos, así que Sousuke se internó a zonas más profundas. Si Kaname había evadido exitosamente al enemigo, seguramente se dirigiría en la misma dirección para utilizar la salida opuesta. Lo mismo contaba para Tessa. Yendo todos en la misma dirección, probablemente se encontraran. Era difícil avanzar en ese laberinto subterráneo sin un mapa. Solo podía depender de su brújula y la intuición, y los enemigos no eran estúpidos. Eventualmente, descubrirían a Kaname y a Tessa. No, ya debían haberlas capturado. Tenía que apurarse. Arriesgándose a ser descubierto por el enemigo, Sousuke se apresuró por el complejo pasaje y las escaleras. Ya no le importaba el sonido de sus pasos ni la luz de la Maglit. Tenía que acelerar y encontrar a las muchachas. Procediendo de semejante manera, que el enemigo no lo encontrara, en un lugar como este, era buena suerte. Entró en lo que parecía un salón, en la zona más profunda del complejo. Un espacio amplio. Tras avanzar unos pocos metros, descubrió a un hombre recostado contra la pared. Lemen. Sin revisar los alrededores, se aproximó a Lemen. Este sacudió sus hombros e hizo una mueca. Sousuke. Lemen. ¿Por qué estás aquí? Lo mismo podría preguntar yo. Bueno, han pasado muchas cosas. Kaname-san y Testarossa-san están juntas. Ah, me duele la cabeza. Quiero vomitar. Su voz era neutra. Lucía como si sufriera una resaca. ¿Juntas? Están a salvo. Ah. Están ahí dentro. En el centro de la sala había un gigantesco domo. Están ahí. No sé por qué. Estuve allí con ellas, pero mi cabeza se volvió loca, no fui capaz de seguir adelante. ¡Qué vergüenza! Espera aquí, estaría junto a Kaname pronto. Con solo pensar eso, se decidió. Pero, cuando trató de avanzar hacia el domo, Lemen lo detuvo sujetándolo del brazo. No, Sousuke. Vino otro de Jabiyu. ¿Cuántas veces se repitió aquello? Sousuke, irritado, tiró de su brazo, pero Lemen lo agarraba muy fuerte y no lo dejaba ir. Allí es, extraño. Si te acercas tu cabeza se enrarecerá. ¿Cómo? No entiendo los detalles, pero solo esas chicas pueden entrar. Probablemente, ni no eres un Whisper. Si no soy un Whisper. Sousuke sintió un escalofrío, mirando al domo en que ellas habían entrado. La forma del bloque le daba una sensación de energía supernatural. Era un milagro que no hubiese nadie más presente, pero no podían saber hasta cuándo podían depender de su suerte. La gigantesca sala sería tomada por el enemigo pronto, no podían perder tiempo. Chidori. ¿Estás ahí? Gritó Sousuke al domo. ¿Me oyes? Este lugar es peligroso. Sal. Aún entonces, no hubo respuesta. En un lugar tan silencioso, no había forma de que no lo hubiese oído. Por supuesto, lo mismo aplicaba al enemigo. Hubo un movimiento. Sousuke se impacientó y corrió hacia el domo. Desde la entrada, distinguió las sombras de dos personas. Eran Kaname y Tessa. Estaban muy juntas, y caminaban hacia él. Gracias a Dios, están bien. Dejó escapar un suspiro de alivio. En los 9 meses que pasaran desde la última vez que vio a Kaname, no parecía haber cambiado en nada. Llevaba vaqueros ajustados y una polera. Su cabello negro largo era impresionante. Estaba bastante más delgada, pero no había lugar a error. Era ella. Finalmente se encontraban. Había llegado tan lejos. Había tantas cosas que quería decirle. Todos esos sentimientos reprimidos explotaron sin límites. ¿Cuáles serían sus primeras palabras para el reencuentro? Se reprendió por no haberlas pensado de antemano. Podía decirle todo lo que nunca había podido. No, más que aquello, lo primero era correr y abrazarla. Lo pensó bien. Avanzó un paso. Pero era demasiado peligroso acercarse al domo, de donde venían. Tal vez estuviera bien solo acercarse un poco. No podía esperar más. Chidori. Murmuró, empezando a correr, pero, en ese momento, Chidori apuntó hacia él el arma que llevaba en la mano y disparó sin ninguna vacilación. ¿Qué está pasando?
Sousuke no podía entenderlo. No le había acertado. La bala disparada por Kaname dio en el suelo, frente al pie de Sousuke, resonando y encendiendo pequeñas chispas que desaparecieron rápidamente. Aún así, en verdad le había disparado a él. Chidori. Soy yo, mírame. Gritó, haciendo un alto ante su comportamiento. ¿El lugar estaba oscuro? ¿Habría malinterpretado algo? Eso debía ser. Baja el arma. Todo está bien. Kaname disparó otra vez, interrumpiendo sus palabras. Esta vez, la bala rebotó mucho más cerca de su pie. No te muevas, dijo suavemente Kaname. Finalmente lo notó, Kaname y Tessa no estaban abrazadas. Ella estaba amenazando a Tessa con el arma, mientras retenía sus brazos hacia atrás. La sujetaba como a un prisionero o un rehén. ¿Qué estás haciendo, Chidori? ¿Qué te propone Zigzag? Te dije que no te muevas. Si te acercas más, puedo matar a Tessa primero. Por eso, no te acerques. Lo siento, Sagara-san, murmuró una aturdida Tessa. Sus labios estaban empapados de sudor y sangre. ¿La había golpeado? Imposible, ¿Kaname la había golpeado? Yo tampoco entiendo mucho, pero... Kaname-san probablemente. No, Tessa. No digas cosas indiscretas. Ah. Tessa chilló al sentir cómo le torcía la muñeca. ¿Qué significa esto? Soy yo, Chidori. ¿No me reconoces? Por supuesto que sí. Ha pasado mucho tiempo, Sousuke no era otra persona entonces. No había error, era Chidori. Quería encontrarte. Incluso ahora desearía saltar a tus brazos. Entonces, ¿por qué haces esto? Tengo algo que hacer, una importante misión. Un trabajo urgente encargado por Sofía. Por eso, tengo que irme. Te amo, pero, si te interpones en mi camino tendré que matarte. ¿Sofía? ¿Trabajo? ¿Qué es esto? Chidori, deja de bromear. Este no es el lugar adecuado. Sí, lo sé. Sería maravilloso que fuera una broma, estás esforzándote desesperadamente en controlar todas esas emociones, pero no creo que tenga nada de malo estar confundido. Muestra algo de coraje, quiero que aceptes esto. Yo voy a obtener el poder necesario para hacer mejor este mundo. ¿Qué manera tan violenta de lograrlo? Apuntando un arma a la sien de Tessa, cuyos ojos llenos de lágrimas miraban suplicantemente a Sousuke. Por favor, Sousuke. Créeme. Déjame ir. Si no lo haces, Tessa y tú morirán. No quiero eso. No hables de lo que no entiendes. Baja el arma y déjala ir. ¿Por qué no entiendes? Súbitamente, Kaname golpeó a Tessa en la cabeza con el arma. Ella se tambaleó y pareció desmayarse, pero Kaname la sujetó de las trenzas mientras decía, no. Yo decidiré qué hacer. No dejaré que nadie me controle. Aun si se trata de ti, Sousuke, es imperdonable. Chidori. Estaba siendo inconsistente. Ella había sentido hacía unos días que algo caluroso dentro de su pecho desaparecía, y al quedar atrapada en este lugar, sintió un escalofrío como nunca había sentido antes, un sentimiento ominoso. No era su imaginación. Esa voz, ese vocabulario, esa manera de hablar, aunque sin duda era Kaname, su comportamiento era realmente contradictorio. Como si fuese algún tipo de máquina imitándola. ¿Por qué golpear a Tessa, que no se resistía? ¿Por qué decir semejantes cosas? Arrastrando a Tessa, Kaname avanzó hacia la salida. No había manera de dispararle para detenerla. Espera. ¿A dónde vas? ¿Te gusto, cierto? Entonces no me sigas. Podrías al menos explicarte. ¿Sabes lo que estás haciendo? Por supuesto. Así que no te me acerques. Recupera tu cordura, Chidori. Sousuke avanzó velozmente hacia ella. Esto no es una broma. Había llegado tan lejos, solo para verla así. ¿Le disparará a Tessa? ¿Me disparará a mí? Es un engaño. Ella no puede ser capaz de hacer esto. Saltaría contra ella y la reduciría. Tal vez era algo violento, pero la situación lo requería. No había otra opción. Si hacía eso podrían escapar inmediatamente. Hablarían sobre las circunstancias luego. Sousuke. Un disparo. Kaname le disparó a Tessa en la cabeza. La bala de 9 milímetros abrió un gran agujero en sus sienes, dispersando restos de su cerebro desde el otro lado de su cabeza. El cuerpo de Tessa se contrajo espasmódicamente y colapsó en un instante. Un gran charco de sangre se esparció por el suelo. No hubo ni un ruido de mortal agonía. Fue una muerte instantánea. Tessa. Imposible. Mirando al helado Sousuke, apuntó el arma una vez más. Te lo dije. No vengas. Insistí. Te insistí en que no te acercaras. Tú la mataste. ¿Por qué esto tenía que acabar así? ¿Cómo puede ser? ¿Entiendes? Tienes que detenerla. No lo pensó más. Su cabeza quedó en blanco. Tenía que capturar a Kaname. Sousuke se lanzó con toda su fuerza contra ella. Es tu culpa. Kaname disparó. No vaciló en lo más mínimo. Un pesado impacto en su pecho. Se quedó sin respiración. Ella continuó disparando. 2, 3 balas. Una tras otra. La protección antibalas de su traje de piloto de as apenas podía defenderlo de los impactos. Chidori. Increíble. Ella hizo un alto, tambaleándose. Sostuvo firmemente el arma con sus dos manos y apuntó a su
cabeza descubierta. Dete. Adiós, Sousuke. Sonrió, y disparó. El brillo del disparo fue lo último que vieron sus ojos. La bala impactó directamente sobre su frente, atravesando su cabeza. Sousuke murió instantáneamente en ese lugar. No tuvo tiempo ni aún para insultarla. El largo silencio de la oscuridad y la nada. Solo quedaba un mundo vacío. No, una voz, desde algún sitio. No te preocupes, pero no seas imprudente. Yo, definitivamente, te esperaré, así que no te preocupes. Pudo ver una tenue luz en medio de la oscuridad. ¡Guau! Desde un punto, el estrecho campo de visión súbitamente se expandió. Él dejó escapar un grito y se levantó. Un terrible gruñido brotó de su garganta. Enojado, triste y miserable. Y con un temor que presionaba su corazón como las garras de un águila. Todos sus músculos experimentaban un violento cansancio mental. Sousuke. Lemen lo miró con una expresión que mezclaba susto y agotamiento. Estaban en el salón. Cuando se había desmayado. Lemen estaba agachado junto a él. A 5 metros de distancia, Tessa estaba en el suelo. No había heridas visibles en su cabeza. No le disparó. ¿Solo se desmayó? No había rastro de Kaname. No está muerta. Tocó su propia cabeza. No había heridas. Palpó su pecho y estómago, donde supuestamente le había disparado. No había rastros de que aquello hubiera sucedido. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y dónde está Kaname? Ella se fue. Cuando corriste hacia ella, perdiste la conciencia súbitamente y te desmayaste. Yo. Ella arrojó a Testarossa-san y huyó. Con este pie así no pude perseguirla, y no hubiese podido hacer nada, probablemente. ¿Por qué esa patética seguridad en su voz? Él también parecía confundido. Sousuke respiró hondo. Se puso de pie, y se acercó a la desmayada Tessa. Aparte del golpe no había otras heridas. Por supuesto, ningún disparo. Pero, aunque fuera una bendición que estuviera a salvo. Hace un momento dijiste, probablemente. ¿Qué quisiste dar a entender? Vi que te mataba. A Testarossa-san y a ti. Pero fue una alucinación. Probablemente, maldición, esos de Jabiyu. A juzgar por lo que hemos hablado mientras veníamos aquí, ese puede haber sido un futuro posible. Kaname-san estaba muy violenta, eso es lo que vimos. Aunque los de Jabiyu habían desaparecido desde un tiempo hasta aquí. ¿Por qué será? Él estaba en lo cierto. Desde hacía tiempo que los de Jabiyu se habían ido. Recién cuando él entró a la sala aparecieron, como si lo hubiesen atacado con ondas mentales. Chidori. Sousuke caminó inestablemente hacia la salida del salón, donde Kaname supuestamente había desaparecido. Tenía que detenerla inmediatamente. Algo estaba mal en ella. Si no, no me habría disparado. Espera, Sousuke. Ya han pasado 3 minutos. Es inútil seguirla. Vámonos. Lemen se sujetó la pierna con las manos. Sousuke lo sacudió. Con calma. Tenemos que controlar las piezas dispersas aquí. Ella está enferma. Debe haber perdido la razón. Cuidado. Lemen saltó contra Sousuke. Los dos cayeron al tiempo que una ráfaga de balas golpeaba a su alrededor. Los violentos disparos se hicieron eco por el salón. Desde la salida sur, los soldados enemigos disparaban. Estaban a una distancia de aproximadamente 100 metros. Su número era obviamente desconocido. Finalmente nos encontraron, debido a su enojo, su nivel de alerta había bajado al mínimo. Sousuke se humedeció los labios, molesto por su propia estupidez, mientras respondía al fuego con la carabina. No era difícil, desde esa posición, oscuridad y distancia. El enemigo no podía definir certeramente su ubicación. Escapemos, los cubrió disparando con una sola mano, y lanzó una granada incendiaria. Un flash seguido de explosión. El camino quedó obstruido por una fuerte muralla de fuego y humo. Con eso, los aparatos de visión nocturna e infrarroja serían inútiles. Caminando con un pie adolorido, Lemen ayudó a levantar a Tessa. Sousuke los apuró, cargó a Tessa sobre sus hombros y se dirigieron a la salida más cercana. Apúrate. Llegaron disparos desde otra dirección. La sala estaba siendo rodeada. Lemen, ¿conoces la dirección? Por aquí, salieron del salón. Lemen los guiaba por un pasaje. Llegaron a una intersección y Lemen se apresuró en dirección norte. Entonces, Sousuke se detuvo, vacilante, y él le imprecó, ¿qué haces? El enemigo se acerca. Sousuke miraba en dirección opuesta a Lemen, iluminando con la maglit. Había nuevas huellas de pasos en el suelo recientemente cubierto de polvillo. Las huellas de Kaname. De haber estado solo, podría ser capaz de cazarla a máxima velocidad. Sousuke. ¿Dejar a Tessa y Lemen y perseguir a Kaname? En la dirección en que ella se había ido, sin duda estaba el enemigo. Ir tras ella sería una imprudencia. Por la forma en que hablaba Leonard, al menos no mataría a Kaname. Solo para Tessa y Lemen podía ser imposible escapar. Tessa al menos tenía información útil, pero Lemen sin duda sería asesinado. Sin embargo, Kaname, tras tanto tiempo. Maldita sea. La razón tuvo una ajustada victoria por sobre las emociones. Sousuke se deshizo de sus apegos, dio la vuelta y corrió hacia Lemen. Como estaban las cosas,
perseguirla irracionalmente solo podía significar morir en vano. Tenía que considerar el escape de los tres como prioridad. Habrá otra oportunidad de salvar a Kaname, tarde o temprano, se dijo mentalmente. Todo bien. Probablemente. Parece que podremos salir por el otro lado de la planta, arriba, al norte. Desde la esquina del pasaje, dispersó balas apuntando a los enemigos que se aproximaban. Mientras Ousuke trataba de impedirles avanzar tanto como era posible, se dirigieron hacia la puerta trasera del complejo subterráneo. Fuera lo que había hecho, Kaname quería saberlo. Sousuke había sido asesinado. Tessa también. Seguramente, ella les había disparado, eso creía. Pobre Sousuke y Tessa. Al pensar en ellos, su pecho dolía. Dolía. Eso era muy triste, pero ya no los necesitaba. Una leve amistad y un amor mal predestinado. ¿Qué podría haber sucedido? Después de todo, este mundo, en un futuro cercano, sería reiniciado. Ya no necesitaba preocuparse por qué sucedería ni quién moriría. En realidad, el mundo estaría bien mientras ella continuara con vida. Primero tenía que conocer la situación. Leonard Testarossa, de Amalgam. Él seguramente aceptaría y haría las preparaciones para proceder. Si bien su yo anterior, actualmente, el 10% de su yo real, se rehusaba con todas sus fuerzas a pedir la ayuda de ese hombre. Ahora era diferente. Finalmente comprendía. Era un método de resolución simple. Una tarea confiada a ella por Sofía. Era la única persona que podía salvar el mundo. De solo pensar en la magnificencia de su suprema misión, su pecho se llenaba de calor. Caminó sola por el amplio corredor. Un hombre la estaba esperando. Era Leonard. Estaba sentado con las piernas juntas en una silla de caño en medio del pasillo. ¿Me esperabas? No, en realidad no. Leonard sonrió complacido. Finalmente despertaste. Sí. Lamento haberte hecho esperar. Ella correspondió a su sonrisa, avanzó elegantemente y le dio un ligero abrazo. ¿Hiciste las preparaciones? Solo un poco más. Estuve trabajando en ello por medio año. Entonces, vamos. ¿A dónde, mi señora? Tengo un poco de frío. Leonard se quitó su abrigo rojo y lo colocó sobre los hombros de Kaname. Gracias. Eres muy amable. No volverás a ponerte violento. No hay necesidad, ¿cierto? Sí. No seguiré diciendo cosas egoístas. No hay necesidad de pelear. Ambos caminaron hacia el pasaje donde los soldados esperaban. Debido a los sacudones, Tessa recuperó la conciencia antes de lo esperado. Al principio lucía insegura sobre sus pies, pero cambió de idea e insistió en caminar por sus propios medios. ¿Estás bien? Lemen se preocupó. Sí, tus heridas son mucho peores. En todo caso, Kaname-san. Ella se fue. Nos dejó atrás. Dijo Sousuke, apresurándose hacia la salida. No sé la razón, pero ella no está bien de la cabeza. Cabeza. Exactamente, ¿qué pasó? Esto. Tessa vaciló. Explícate. ¿Qué le sucedió? Estaba muy irritado. Alzó la voz mientras la sujetaba de sus finos hombros. Tessa se sorprendió y lo miró con una expresión medio arrepentida, medio resentida. Discúlpeme, capitana. Es que, estoy confundido. Está bien. Yo también lo estoy. Antes de llegar, me encontré con Leonard. Parece que él sabe algo. Dijo que aun si él no intervenía, Chidori iría hasta lo más profundo, a encontrarse con el fantasma. Es verdad, él tenía esa idea fija. ¿De qué? De que ella haría eso. Yo no lo esperaba. Además, aún ahora no puedo entenderlo bien. En el centro de esta institución estaba la sombra del sujeto de pruebas de Taros que estuvo envuelto en un accidente hace 18 años. La onda psíquica viajó desde el futuro al pasado y creó un cristal que transmitía la conciencia de la omiesfera. Ese cristal era la verdadera forma del susurrante. La antena que nos transmitía información a nosotros. Vine a estas ruinas para destruir la antena. Si no hay susurrante, se detendrá el flujo de Black Technology desde el futuro. Leonard llamó a Chidori la susurrante, punto. Eso es tan repentino. No sé en qué tipo de método o trabajo se base, de verdad no lo sé. Ni aún el por qué se fijó en ella. Escuchando esta dura realidad, Sousuke comprendió el significado de sus palabras. Aunque no conocía los detalles de la teoría, fuera lo que fuese lo que sucedió, podía imaginar lo que ella se proponía. Su mente fue poseída por ese susurrante. Tessa no afirmó ni negó. Solamente caminó hacia adelante. Sus hombros se sacudían mientras la voz salía forzosamente de su garganta. Lo siento. Arrepentimiento, vergüenza y un profundo sentimiento de culpa. Todo eso parecía estar atormentándola al mismo tiempo. No me di cuenta. De haber sabido que esto podía pasar no hubiese permitido que ella se acercara, todo esto es mi culpa. No hubo palabras de consuelo. ¿Qué pasará ahora? Si tú no hubieses ido, ella no. Sousuke se estaba esforzando al máximo para suprimir el impulso de culpar a Tessa. Ella lo sabía, así que no dijo nada más.
Llegados a este punto, ella comprendía que las excusas y disculpas serían inútiles. Sin poder soportar el extraño silencio, Lemen la consoló. Te equivocas, Testarossa-san. Quien no notó nada y resultó completamente inútil fui yo. Además, era algo inevitable e impredecible. Gracias. But, we can't put it together. Respondió Tessa, con tono apagado. Soy despreciable, pensó Sousuke. ¿Por qué no la reconfortaba? ¿Por qué no le decía, no es tu culpa, como Lemen? No podía deshacerse de su enojo, ni siquiera al pensar en los incontables errores que él había cometido. Lo sé. Es todo a causa de ella. Aún entendiendo que así era, no podía cortar sus lazos. Avanzando por el oscuro pasillo, Sousuke murmuró, lo bastante despacio como para que nadie lo oyera, Chidori. Solo un poco más. La próxima vez que nos encontremos, ¿qué debo hacer? La comunicación inalámbrica llegó a oídos de Kalinin. Aquí líder alfa. 3 enemigos avistados en la frontera F3. 2 masculinos, un femenino. Perdimos la visual durante el combate. 0 muertos, 1 herido. Actualmente en persecución. De los subordinados que habían alcanzado el área más profunda llegó un reporte sobre el fracaso de la captura del grupo. La fémina era seguramente Teleta Testarossa. Continúe la persecución. No les maten sin motivo. La muchacha debe ser capturada viva si es posible. Ella es información. Alfa Roger, la comunicación inalámbrica, repleta de sonidos de disparos, acabó. Aún con artefactos de retransmisión, las comunicaciones eran malas. Conducir 10 equipos de hombres en un laberinto subterráneo era una operación agotadora, y, como si fuera poco, desde hacía un tiempo se había añadido la dificultad de que los soldados llegaran al nivel más profundo, con aquellos extraños de Jabiyu. Aparte de los soldados que perdieron la cordura, no había heridos, pero los problemas de comunicación y cooperación entre las unidades ya eran suficiente. Tras cada orden emitida, ellos continuaban, y aquellos que no eran capaces de entender la situación se quedaban atrás. Semejante confusión sucedía con mucha más frecuencia dentro de ese complejo. Al final, algunos equipos casi se matan entre sí. Lo hubieran hecho si Kalinin no le hubiese advertido. Ahora, el de Jabiyu había desaparecido. Algo había ocurrido en las entrañas del complejo, eso era lo que Kalinin conjeturaba en una esquina de su mente. Había oído de boca de Leonard que aquello pasaría. Chidori se había salvado del accidente del helicóptero después de todo, y se había arreglado para llegar hasta el nivel más profundo por su cuenta, y allí se habría encontrado con el susurrante. No, estoy suponiendo demasiado. Pasara lo que pasase, el resultado era que el entendimiento mutuo entre los equipos se acrecentó. Pasaría por alto el que un equipo dejase escapar a Sousuke y compañía, la salida del laboratorio subterráneo era controlada por otro equipo. No importaba qué tipo de habilidad desplegase, Sousuke no podría escapar solo. Sus subordinados le dispararían a matar sin vacilación, y si Teleta Testarossa se resistía, correría el mismo destino. ¿Estará bien que muera? No importaba cuántas veces se lo preguntase, la respuesta era la misma. No importa. Si él muere aquí, se acabó el asunto. No hay forma de hacerlo cambiar de idea, esto es lo más conveniente. Durante el ataque a Isla Mérida, había preparado datos de provisiones de emergencia en caso de que sucediese lo peor, y no había sido capaz de borrarlos de la base de datos del Dedaanan luego. La predicción de Leonard de que utilizaría la tormenta solar para ejecutar un ataque lo había dejado dubitativo. Su vacilación le había dado al Dedaanan los recursos necesarios para sobrevivir. Sin embargo, ahora era diferente. No tendría ni un gramo de compasión. Aprobaba los objetivos de Leonard, y había decidido por propia voluntad trabajar para él. Acabaría con ese malestar que sentía, el mundo no debía ser así. Eso era lo que pensaba. Andrei Kalinin estaba seguro. Por eso, de ahí en adelante, pasara lo que pasara, él acabaría con cualquiera que tratara de interferir sus objetivos. Aun si antes habían sido aliados. Y tú, Sousuke, no eres una excepción. Si mueres, es tu destino. Si quieres tratar de detenerme, necesitarán resolución. Cualquier humano que esté dispuesto a confrontar necesita resolución y sacrificio. ¡Alto! Gritó uno de sus subordinados, arma en mano. Un hombre y una mujer aparecieron entre el polvo y la oscuridad del ambiente. Eran Leonard Testarossa y Chidori Kaname. No dispare, no hubo más palabras. Cuando la forma de ambos pudo ser distinguida claramente, el subordinado bajó el arma de manera inmediata. Leonard vestía su traje de piloto. Kaname caminaba delante suyo, lentamente, con el abrigo rojo puesto. Al parecer, el encuentro había sido un hecho. Sin embargo, había algo innatural en la actitud de Chidori. Era solo una chica de 17 años, pero caminaba como una reina que controlase el mundo. No, efectivamente, ella es la reina. Fowler y él, taking charge of the leftovers of their power like a servant. Me alegro de que estén a salvo. Lo mismo digo. Leonard se encogió de hombros. Parece que Sagara y los otros dos intentan escapar hacia el camino de emergencia del lado norte. Quedarán rodeados en poco tiempo. Sagara. Chidori Kaname alzó las cejas.
Kalinin-san, te equivocas. Yo maté a Sousuke y Tessa. ¿Qué dices? Es verdad. Vi cómo murieron, les disparé a la cabeza. Eso era completamente diferente a lo que reportaban sus subordinados, pero lo que más perplejo lo dejaba era la manera calmada en que ella hablaba de la muerte de Sousuke y Tessa. Pero, mis hombres, comenzó a decir Kalinin. Leonard alzó una mano. No importa. Pero, está bien, señor K. Mantuvo un esquivo silencio. Kalinin no insistió más. Los 3 enemigos desconocidos están bajo persecución y pronto serán suprimidos. Entiendo. Entonces, haz lo que quieras. Sí. Ya no hay nada que necesitemos en estas irritantes ruinas. Prepárense para partir inmediatamente. Roger, nos vemos. Kalinin-san, se retiraron caminando con calma. Kalinin tuvo una sensación de presagio. No, no solo eso. También de pérdida. Contactó a Casper, que estaba a mayor altitud. Señor SN, reporte situación. Aún bajo control. Weber no se ha dejado ver. Vendrán eventualmente a rescatar a los demás. En cuanto los veas, elimínalos. Por supuesto. Rió Casper a través del comunicador. Esto será divertido. Disparos de armas de bajo calibre detectados a las 11 en punto. Reconocido N4, tras recibir el reporte de la IA, Cruz murmuró en la cabina, hay actividad, su M9 estaba oculto en un sitio 3 kilómetros al noreste de Jamsconce. Por más de 2 horas había evitado la detección del enemigo, mientras se acercaba lentamente, agachado. Llevaba el SS y el camuflaje de costumbre, y había reducido el intercambio de datos al mínimo. Era el máximo de cautela posible. Apenas se aproximó un poco, Cruz detuvo la unidad, fijó los brazos del M9 a la roca expuesta y midió el ruido en el radio con los transductores de vibración ultrasensibles. Hubo una reacción. Había disparos intermitentes de armas de fuego en la planta subterránea. Aunque las pisadas no eran detectadas, era obvio que había hostilidades con diferencia de poder. El sonido de un disparo específico llegó desde el E4, amplificado. No era claro, a causa del eco, pero era el disparo de la carabina de Sousuke, y el ritmo de fuego, aunque imposible de reconocer para la mayoría de la gente, Kurz lo identificó como el ritmo de Sousuke. Ese bastardo está vivo después de todo. Riendo en voz baja, Cruz encendió el comando por voz. Detalles y distancia de E4, vector estimado. Roger, completo. Dirección estimada 261. Distancia 1800. Vector 73 a 10. Los datos se proyectaron en el mapa digital de la pantalla, magnificados. La profundidad era desconocida, pero Sousuke se movía hacia allí. Corría mientras disparaba. De estar solo hubiera podido correr más rápido. Probablemente estuviese con un herido y o una muchacha. Lo deseable era suponer que quien le acompañara fuera Tessa. Iban en camino a la salida trasera de la planta. Pero aquello era desventajoso. Entre el tiempo que les tomaría salir del complejo subterráneo de Jamsconce hasta que se internasen en los alrededores montañosos, un escuadrón completo de enemigos los tendría rodeados. Si no les enviaban ayuda, era imposible que lograsen escapar. El enemigo también debió predecirlo, era natural. Casper debía estar moviéndose a la espera en algún sitio. Capturó la señal electromagnética de sus aliados. UR-A, SU-6, SU-7A, 6, debido a la mala comunicación, el ruido digital entraba, pero no había lugar a duda, era la voz de Sousuke. Aquí UR-SU-7, ¿me recibes? Aquí UR-SU-6. Situación. Respondió concisamente, dejando de lado las frivolidades. No había contraseña y la fuente de la transmisión no quedaría oculta. Otra vez, el ruido electromagnético ingresó. Escapando del de la planta. Actu, pasaje 32ª a 71ª, enfrent, enemigo camino oeste-noroeste. Con Ansus y Lemen. Lemen está herido. ¿Cuál es la situación en la superficie? Tendría que hablar mientras se movía. La próxima interferencia podía ser más seria. Vigilando enemigo en el perímetro 33C-70A. Aproximadamente un escuadrón. ¿Pueden enviar refuerzos? Preguntó Sousuke inmediatamente. Juzgaba que si podían espiarlos, podían atacar. Es posible, pero el as equipado con Lambda Driver está oculto en alguna parte. Un francotirador. Es necesario encargarse de él primero. Si los ayudaban a escapar, Cruz delataría su posición y sería presa de Casper. En otras palabras, si Cruz no vencía a Casper, ellos no podrían escapar. No es solo el francotirador. Está la posibilidad de que aparezca la unidad de Leonard. Era la unidad más fuerte, que había infligido serios daños al arbaleste en Tokio. De algún modo, el hermano de Tessa seguía vivo. No importaba cómo se la mirara, aquella era una situación difícil. Entiendo, pero la amenaza más inminente es el francotirador. Si podemos destruirlo, nos arreglaremos para enviarte la Evatain. Eso pondría a Gebo 6 en peligro. Primero debían destruir el as de Casper, luego al enemigo que esperaba para emboscar a Sousuke y al mismo tiempo enviar a Gebo 6 en modo de invisibilidad SS para que lanzara el Evatain enfrente de Sousuke. Todo antes de que Leonard reaccione.
No sabían si la unidad de Leonard podía ser derrotada o no, pero, en tanto el Aevatine se pusiera en movimiento sería posible abrir un camino para escapar. Roger. Resistiremos tanto como sea posible. Buena suerte. Ah. Espera. La comunicación acabó. Kurz sintió como su corazón palpitaba. ¿Yo? ¿Casper? Es posible. Pero, si no lo hacía, ellos podían acabar en el otro mundo. Había perdido la cuenta de las escaleras que habían subido y bajado a lo largo del día, disparando al enemigo que los perseguía, prestando su hombro a un sufriente Lemen, subiendo escalones mientras disparaba. Una y otra vez. Kurz y los demás parecen estar a salvo. De momento. Abriendo el mapa digital de la computadora portátil, Tessa afirmó. Hay información proveniente de su unidad. Es la posición de los soldados enemigos en la superficie. Lo que describe es un escuadrón. Tessa observó una óptima magnificación en el mapa digital. Podía confirmar 11. En cualquier momento se revelarían los soldados detectados por el sensor pasivo de Kurz. Sousuke juzgó objetivamente la situación. Si seguían subiendo escaleras, alcanzarían eventualmente la salida de emergencia construida en la ladera de la colina. Tras la salida de emergencia había numerosos edificios construidos, y los soldados estarían dispersos entre esos edificios. Habían dispuesto una formación de abanico, envolviendo la salida por la cual ellos supuestamente aparecerían. Era posible que trataran de capturarlos vivos, derribándolos a base de heridas. Si no, avanzarían simultáneamente realizando un ataque de pinza. En cualquier caso, lo seguro era que si subían se encontrarían con el fuego concentrado de 10 personas en el preciso momento en que asomaran la cabeza. Además, sus oponentes eran hombres de Kalinin. Su puntería era precisa, y sin duda disciplinada. Es imposible salir por aquí. Tessa y Lemen eran profesionales, no se desconcentrarían porque Sousuke les informara de la situación. Mientras el M9 estuviera en espera en la superficie, escapar no era imposible. Si Kurz lanzaba una ráfaga en los alrededores, más de la mitad del enemigo quedaría reducido, y el humo y el polvo restringiría su campo de visión. Entre esa confusión, el Pipe Mare podría acercarse a toda velocidad y arrojar el Aevatine. No le tomaría más de 20 segundos a Sousuke el ingresar a su interior. Con el actual poderío del Aevatine, podía por lo menos resistir por algunos minutos el ataque de Leonard, probablemente. La única forma de que el as común como el M9 derrotase a una unidad equipada con Lambda Driver era atacarla abruptamente, destruyéndola en el primer disparo. Las unidades con Lambda Driver resultaban, por decirlo de alguna manera, muy fuertes. ¿Cuánto más durará la munición?, preguntó Tessa. Su voz sonaba cansada. Economizando, cerca de 5 minutos. Respondió Sousuke, cambiando el selector de la carabina de automático a manual. Entonces, sacó la pistola de la funda, la giró y se la entregó a Lemen. Aunque estaba exhausto, era mejor disparando que Tessa. He llevado esta pistola por mucho tiempo. Cuídala. Lo haré. Capitana, vigile las comunicaciones. Tessa no emitió ni una palabra de queja. Continuaron ascendiendo por el largo y estrecho túnel. Ya no había escaleras. Los tres se tambaleaban, avanzando por el pasaje sumidos en la oscuridad. Sousuke, cada tanto, miraba hacia atrás y disparaba, mientras Tessa sostenía a Lemen y se apuraban a continuar avanzando. Llegaron a un punto muerto. Tras confirmar que no había trampas, abrieron a golpes las derruidas puertas de hierro. Delante había un pequeño y húmedo cuarto. Era una habitación llena de artefactos de aire acondicionado y materiales de limpieza. Tras todo aquello había una puerta robusta, que los separaba de la superficie. Vamos a resistir aquí. Lemen al fondo. La puerta cedió fácilmente. Al entreabrirla, el aire fresco ingresó. Había pasado tiempo desde la puesta de sol. El exterior estaba completamente oscuro. Hubo un impacto súbito. Del otro lado de la puerta de emergencia, el enemigo, en formación de batalla, disparó. Brotaron chispas cegadoras dispersas, y los zumbidos desgarradores atacaron sus oídos. Los tiradores disparaban desde unos 50 metros, entre las casas. Respondieron al fuego preservando munición. El enemigo no estaba tratando de matarlos. Vienen por la retaguardia también. Gritó Lemen agudamente, refiriéndose al pasaje por el cual ellos habían llegado. Gana algo de tiempo. Todo lo que sea posible. Lemen saltó para evitar las balas que llegaban del túnel, metiéndose en un pequeño recoveco. Maldición. Lemen disparaba. Sousuke disparaba. Tessa estaba agachada en una esquina de la pequeña habitación. Alrededor de los tres resonaban los violentos disparos y rugía el sonido desgarrador del metal. El ritmo del enemigo era alto, pues notaba que estaban tratando de ganar tiempo. Si seguían así, perderían la paciencia, gastarían su munición y serían suprimidos. Estamos rodeados. Kurz, sigues en eso. La demanda de Ursus 7 pasó limpiamente de derecha a izquierda. También los reportes de Gebo 4 y 6, y el mensaje de la IA de su propia unidad, Yukari, todo pasó a través de su cabeza. En una batalla entre francotiradores, el que primero descubría al enemigo tenía la victoria. Tenía que concentrarse en mantener cuidadosamente su camuflaje,
Era una batalla de nervios, de ingenio contra ingenio, concentración contra concentración. No podía permitirse que otros problemas entraran en su conciencia. Trataba de conjeturar la localización del enemigo por medio de la imagen de visión nocturna, el mapa de la zona, la información eléctrica, la condición del clima, todos los datos en su pantalla. ¿Dónde? ¿La fuente de calor? Aun si la unidad de Casper estaba equipada con SS, al menos una mínima generación de calor debía estar presente. En unas ruinas sin actividad humana, sin duda habría trazos imposibles de ignorar, pero la imagen de los sensores infrarrojos era una complicada mezcla, de azul a amarillo, y incapaz de mostrar claramente la localización del enemigo. ¿El sonido? En las silenciosas ruinas, el refrigerador del generador de Palladium era perceptible, pero todo lo que los transductores ultrasensibles podían captar eran los disparos de Sousuke y compañía. Si el enemigo era igual de silencioso, sería imposible detectarlo como fuente. ¿Señales eléctricas? Eso también era imposible. Era obvio, pero el enemigo no estaba usando su radar. Usar un radar anti-SS era como encender una linterna en medio de la oscuridad. El ojo de hada no podía detectar el campo gravitatorio de su Lambda Driver tampoco. Para evitar ser descubierto, lo había detenido. En otras palabras, si acertaba el primer tiro, tendría la victoria. ¿A dónde está? Con la diferencia de terreno y altitud, no podía adivinar el punto de vista del enemigo. Y la tecnología no le servía de nada. Suponer la localización de Casper. Obviamente, él también sabía del combate con Sousuke en el noreste de las ruinas. Al igual que él, estaría en una posición desde la cual pudiera prestar su ayuda. Una posición que resultase un punto ciego para ellos, no el punto opuesto a la colina. Si ese fuese el caso, tomaría posición a tanta altura como fuese posible. Seguramente, de no estar en una posición muy alta no sería capaz de detectarlo. ¿En las ruinas? El lado este de la planta, la cima de las chimeneas o silos. Había muchos lugares extraños en que pensar. Los elementos a considerar no eran suficientes. El enemigo no solo lo esperaba a él, sino también a la posible aparición del helicóptero de transporte y a algún otro M9 oculto. Debido a esto habría pensado en tomar posición en la profundidad de la planta. Eso eliminaba la mitad de las opciones, pero aún no era suficiente. ¿Y el peso y la estabilidad de la unidad? ¿La ruta a tomar después del ataque? Disparar un cañón francotirador de alto calibre haría que el polvo a su alrededor se alce y dificultaría un segundo disparo. Teniendo en cuenta eso, era mejor internarse en el edificio, pero estaba el problema de que el edificio se estaba cayendo a pedazos. Enlistando los demás detalles cuidadosamente en su cabeza, Cruz hizo una estimación. 3 puntos: el techo del edificio de administración, la estatua gigante de Lenin en el centro, y la torre de alta tensión de acero en el norte de la planta. No había más. Lo siguiente a analizar era su carácter. No le gustaba lucirse. Cuando se trataba de este tipo de cosas, Casper tenía siempre el mismo pulso firme de siempre. Se ocultaba en los lugares más obvios y disparaba desde la posición más fácil. Aun si llevaba el Lambda Driver, no confiaba en la suerte. Siendo así, estaría en el techo del edificio de administración, ¿cierto? La superficie era firme, no tenía obstáculos alrededor y garantizaba un amplio campo de visión, además permitía reaccionar inmediatamente a los ataques desde cualquier dirección y era el mejor punto para defender a los helicópteros aliados de transporte si trataban de ascender. Sin embargo, ¿era capaz de colocarse en un sitio tan predecible? Máximo acercamiento, Roger. Amplificó la proyección del edificio. Rayos infrarrojos, amplificación de luz, ondas electromagnéticas pasivas, observó con todas las modalidades, pero aún no tenía confianza. Podía verlo si estaba allí y podía verlo si no estaba allí. Observó con el sensor pasivo en los otros dos lugares, pero era todo lo mismo. Si observaba solo un poco más, lo sabría. ¿Cuál de entre los tres? Asumirlo era una batalla de intuición desde un comienzo. Casper es un francotirador racional, eso seguro, y sabe mucho de mí. Este proceso de pensamiento es predecible. ¿Entonces está en otro lugar? ¿No? ¿Acaso supondrá esto? Ursus 6, ya está. Si seguimos esperando será peligroso para ellos. El urgente sonido de Gebo 6. Ellos estaban en espera, ocultos en la ladera de la montaña. Si Kurz los ignoraba, podía haber un malentendido. De una forma u otra, el sentimiento de impaciencia había crecido en su corazón otra vez. Esperen. Solo un poco más. El enemigo tenía algo de lo que él carecía, un elemento que decidiría la victoria o la derrota, el tiempo. Él lo estaba buscando lentamente, no sentía que sus aliados estuvieran en peligro, pero para Kurz era diferente, no importaba que tan hábil fuera Sousuke, su munición era limitada. Era cuestión de minutos hasta que ellos no pudieran resistir más. Hasta ese momento, no, él tenía que derrotar al enemigo ya. Tenía que apurarse. Construcción en el centro o torre de alta tensión. Kurz se centró en ambos lugares. Casper estaba en uno de esos dos. En la imagen infrarroja del techo del edificio había un área con temperatura verde guisante. En lo alto de la torre de energía había otro patrón. Ambos tenían el tamaño de un as. ¿Cuál?
¿Dónde estaba? Ursus 6, apúrate. La demanda de Gebo 6 invitaba a la impaciencia. La mancha de mayor temperatura estaba en el edificio. Además, allí el viento fluía de manera antinatural. ¿No modificaba un haz invisible la danza del polvo en el viento? Incluso la distribución de calor parecía la de un humanoide listo para disparar. No, tenía que ser. No había error. Decisión. Apuntar en un instante. Modo infrarrojo. 24. Control manual. Rango, 3.390 metros. Velocidad del viento, 5 knots desde el sudeste. Rango de error, 30%. Apuntó 2 metros a la derecha del centro de la distribución de temperatura. Esa sería probablemente la cabina. Casper. Te tengo. Murmuró dentro de su corazón, mientras tiraba del gatillo. Un mínimo y pesado impacto. El cañón de 76 milímetros de la unidad de Kurz escupió fuego, haciendo círculos concéntricos en los arbustos. Ante sus ojos, el caño del arma escupió las balas perforadoras de blindaje a través de la obscuridad del ambiente. Blanco. No. Solo pudo ver piezas de concreto destruido. Una gran cantidad de escombros y una nube de polvo. Danzaban en el lugar de la explosión, pero no había un haz. El proyectil solo destruyó el edificio. Entonces, eso significaba. Inmediatamente apuntó hacia la torre de alta tensión, pero era demasiado tarde. Lo que vio en la cima de la torre fue una unidad roja que acababa de disparar. Dolorosamente lento, el proyectil enemigo volaba en su dirección. A causa del disparo de Kurz, Casper descubrió inmediatamente su localización y disparó, acertando con precisión a su unidad. El M9 estaba recostado en tierra, así que la bala enemiga entró por su cabeza, a través de lo que en un humano sería la frente, penetró el radar, rompió un motor y el sistema de transmisión en la parte de atrás de la cabeza, penetró la armadura superior del torso, y llegó al bloque de la cabina, en el pecho. La energía de la explosión y la onda de choque destruyeron el interior de la maquinaria eléctrica y el sistema de amortiguación y golpearon al piloto en el interior antes de continuar hacia la parte trasera de la unidad y salir por la cintura. Kurz ni siquiera tuvo tiempo de mover las cejas y apretar los labios. Canceló el SS y despegó el campo gravitatorio del Lambda Driver, por si acaso otro enemigo lo atacaba. Tras confirmar que no había otro enemigo, Casper reportó a Kalinin: Señor K. Weber ha sido abatido. ¿Es eso seguro? Fue destruido. Este tipo de daño resulta en muerte instantánea. Entiendo. Entonces suprima al enemigo que resiste en el noreste. Capturo a la chica con vida, cierto. Mientras sea posible. No me importa si los otros mueren. Roger, tras la comunicación, el erigol de Casper se afirmó en la torre de alta tensión y saltó hacia el noreste. No hubo sentimentalismo en la voz de Kalinin al oír que su subordinado había muerto, de modo que Casper mismo, tras decirlo, no sintió culpa. En lugar de ello, se sintió estimulado por una exaltación moderada. Weber. Qué lamentable. Ciertamente, el edificio hubiera sido la elección número 1. De no saber que el oponente eras tú, lo hubiese escogido, pero lo evité porque pensé que tú lo escogerías, y pedí a un subalterno que colocase un pequeño mechero a gas encendido allí. Con ese mínimo de calor, tus dudas tendrían suficiente. Como esperaba, caíste. No tenía tiempo, ¿cierto? Fuiste impaciente. Pero fue tu error. En el fondo, esperabas poder disparar por segunda vez, ¿no es así? En el instante que más lo requería, no tuviste suficiente concentración. Así es, decidiste demasiado rápido. Deberías haberlo estudiado por lo menos un minuto más. Entonces incluso yo podría haber cometido un error. Qué desafortunado, mi alumno. Pero fue divertido. Ellos decían que tenías talento natural. Hace 5 años, el jefe que te trajo consigo dijo que eras un chico interesante. Mataste a aquel terrorista japonés del Ejército Rojo, dijiste que fue en venganza por la muerte de tu familia. De batalla real viste poco, eras un genio raro, con habilidad de observación y concentración, y la imaginación como visualizar cálculos de balística. Por eso te permitieron entrar. Sí, eras un genio. Absorbiste cuidadosamente el arte y el ingenio que nos ha sido legado a los francotiradores a lo largo de 200 años. En un año, en tan solo un año, te volviste incomparable en tu unidad. Sin embargo, nunca te llamó el fantasma. 31. Planeamiento de operaciones, comprensión de mapas, comunicación, camuflaje, vigilancia, tecnología, rifles, balas y los misterios de la balística. Pero, mi estudiante, no te llamó el fantasma. Es un instante en que todo se unifica. La entera creación. Sientes todas las cosas materiales, el contexto del tiempo fluyendo. Es un momento en que puedes mover las moléculas una por una y, antes de que las sepas, acaba. Entonces puede decirse que has visto a Dios. Eso pasa cuando pasa. Pero, eso no tiene nada que ver con táctica. Tú no lo entendiste. Porque eres como eres, el fantasma nunca llegó. Te ayudé en tu venganza. Te instruí en todas las artes, pero tú querías ir más lejos y emular a tu profesor. Kurz Weber, eres un cabezadura. ¡Qué desgracia! El erigol de Casper saltó 2
3 veces, apresurándose hacia el campo de batalla en el noreste de las ruinas. En el lado sur, Sousuke pudo oír los sonidos consecutivos de la explosión en algún lugar muy lejos. Fueron 2 disparos del cañón francotirador de alto calibre usado por los As. Y entonces, el sonido de una unidad explotando. No era visible desde la posición de Sousuke, y si espiaba el exterior, le dispararían inmediatamente, así que solo podía adivinar. Al parecer, la batalla de francotiradores terminó en un instante y uno de los As había sido destruido. Ursus 6. Situación, no hubo respuesta. Kurs, Rispan. La conexión con el ADM-32 se ha interrumpido. Murmuró Tessa, operando la computadora. Todas las transferencias de datos se detuvieron. No hay señal de rescate. Esto indica que las funciones del M9 fueron suspendidas. Lo mataron. Gritó Lemen, respondiendo a los disparos en la retaguardia. No lo sé, pero lo más probable es que haya sido destruido. No puede morir tan fácilmente, dijo Sousuke, disparando al exterior de la pequeña habitación. Esto ha pasado antes. No te preocupes. Ya casi no quedaban municiones. 20 disparos más. Después, sería imposible resistir al ataque enemigo. Pero, esta situación. No te rindas, Tessa. Esto aún tiene solución. Él vendrá. No llores. Sí. 31 literalmente dice, no fuiste llamado el fantasma, pero, para que tenga coherencia con las otras menciones del tema, hechas en el capítulo 3, lo he cambiado. 32 Advanced Data Modem, modem de datos avanzado. Pero, como para aplastar las palabras de Sousuke, el as rojo enemigo atacó. Aterrizó en un espacio abierto justo enfrente de su refugio. Una unidad equipada con Lambda Driver. Un modelo mejorado de Kodal. Un as conocido como Erigol. No puede ser, portaba un cañón de 76 milímetros tipo francotirador. El francotirador del que Kurs le había advertido mostraba majestuosamente su presencia. Kurs. Beversan. No puede ser. Al suelo. El Erigol rojo blandió su brazo, barriendo la pequeña habitación donde se escondían. Al dañarse las paredes de concreto, el gastado techo cayó a pedazos. La silueta de Sousuke y los otros dos, que se ponían de pie, fue completamente visible desde el exterior. Cubierto de fragmentos de concreto, Lemen dejó escapar un leve quejido. El rescate no llegará, dijo una voz masculina proveniente de los parlantes exteriores del as, Kurs Beber está muerto. Ríndanse. No había razón para dudar de las palabras del hombre. El francotirador se había rebelado por propia voluntad. Eso significaba que la batalla había terminado. Imposible. Salvaremos a la chica. Entréguenla. Si ni lo hacen, será inevitable, todos morirán. Tessa se forzó a suprimir su shock mental y, con una fuerte voluntad, sacudió suavemente la cabeza y movió sus labios formando la palabra no. Tessa no entregaría información sobre sus aliados, aquello ya se los había dejado claro a sus seguidores. Ella por sí misma lo deseaba así. Sin embargo, si vivía, podía ser rescatada algún día y tendría otra oportunidad de oponerse a Amalgam, ¿cierto? Con esperanzas ciegas en su corazón, Sousuke vaciló. En ese momento, hubo un susurro en la banda FM del comunicador portátil en su oreja. Sousuke. ¿Puedes oírme? Una voz intermitente y débil. Era Kurs. Estaba vivo. Te oigo, qué metedura de pata. La unidad está en ruinas. Yo también, probablemente no viva mucho más. Su vista se estaba oscureciendo, eso era lo que trataba de decirle. El M9 estaba destruido y él estaba fatalmente herido. Pero, ¿puedo disparar una vez más? Escucha, Sousuke. El piloto del as rojo, de alguna forma, haz que salga. Que salga. ¿Cómo? Como sea, solo hazlo. El as estaba mirando hacia abajo. La infantería tras él no dejaba de estar alerta, pero ya no disparaba. Sus municiones eran 15 balas en la carabina y una granada de humo. ¿Qué tipo de engaño podía utilizar? ¿Cómo podía hacer que ese francotirador de nombre y rostro desconocido saliera? Ese francotirador. Francotirador. Eso es. Lo intentaré. Susurró en la radio inalámbrica. Sousuke arrojó su carabina al suelo, entonces sacó el cuchillo de su cinturón y tiró rápidamente de Tessa, colocándola enfrente como escudo. Sousuke. No te muevas, informó cortantemente Sousuke a un sorprendido Lemen. De espaldas a un resto del edificio, colocó a Tessa frente al enemigo como un escudo, ocultando habilidosamente su cuerpo. Tessa no ofreció ninguna resistencia visible, parecía observar atentamente el desarrollo de la situación. ¿Qué planeas? Dijo el piloto del as rojo. Quiero negociar. Negociar. Si quieres a la chica te la daré, pero tienes que garantizar mi seguridad. Si no puedes hacer eso, la mataré a ella primero. Te lo dije. Capturar a la chica es opcional. Si te resistes, matarlos a ambos juntos será inevitable. Tú decides. Aún así, puedes tenerla viva. Déjame ir, si lo haces te la entregaré sin daño. Eres idiota. El as rojo sacudió sus hombros, respondiendo a la risa sarcástica del piloto. Sagara Sousuke, ¿cierto? He oído de ti. No matarás a esa muchacha solo por salvarte. Corta con la estúpida mímica.
El problema no es si esto sea fingido o no, le informó Sousuke, pegado al cuerpo de Tessa. Aún no puedo morir, tengo algo que terminar. Abre camino. Y dejarte ir así. Si no puedes, entonces solo dispáranos y eso es todo. ¿Qué tal? Por supuesto que no tienes intención de dejarnos ir. Piensas que lo mejor es solo volarnos en pedazos. Con ese as tomaría solo un instante, no hay nada más simple que eso. Así es muy simple. Por eso odias esa opción. Especialmente en una situación tan ventajosa como esta. No necesitas que te rete a acertarme solo a mí. Con mis movimientos es suficiente. ¿Y bien? ¿Ahora qué? Con tu unidad y equipamiento no puedes matarme solo a mí. Aquí viene. Oh bueno. He oído testarudeces así antes. Aquí viene. Pasaron unos largos segundos. El bloque del pecho de Ash rojo se entreabrió. Oyeron el sonido de la escotilla de la cabina abriéndose. La unidad en espera estaba rígida, con la escotilla en el reverso de la cabeza abierta. Aquí está. El piloto era visible en el interior cargando un rifle. Un hombre ario de piel bronceada. Con solo verlo se adivinaba que era un soldado. Tenía cara de largo servicio militar. Sus ojos eran grandes, su frente amplia y su nariz ganchuda. Sagara, ¿no? ¿No crees que este comportamiento detestable es demasiado? Dijo el hombre. Desde el hombro de Las. Di lo que quieras. Yo sobreviviré. Tessa había adivinado su intención, pues, cuando el hombre se mostró, una corriente de nerviosismo comenzó a correr por su cuerpo. Todo lo que quedaba era esperar. Así es. Eso era todo lo que él podía hacer. Ya no tenía arma, solo un cuchillo y una granada de humo. No tenía sentido arrojar el cuchillo contra el hombre en la espalda de Las. Aquello se convertiría en un nido de avispas antes que ese individuo fuera presa de un lanzamiento de precisión. Hubo un reflejo de luz en el rifle que llevaba el hombre. Tiene intención de disparar. No dañará a Tessa, ella es el escudo. Sin duda apuntará a mi cabeza. El hombre tomó posición. Sus ojos eran despiadados. No había forma de escapar. Kurz. Hice lo que dijiste. Pero el lugar donde estás está a mucha distancia de aquí. 1650 metros. Esa era la distancia al objetivo calculada por Kurz Weber por la graduación de la mira. Aproximadamente 1650 metros. Aún sin el conveniente medidor láser ni los cálculos de las herramientas de observación, el número debía estar bien. Su cuerpo estaba destrozado. Su pie derecho no respondía, su pierna izquierda de la rodilla para abajo estaba torcida en una extraña dirección. Ni siquiera sabía si la mitad inferior de su cuerpo seguía conectada al resto. Fragmentos de metal atravesaban su espalda. Sus costillas estaban rotas y los órganos internos eran un desorden. La sangre seguía llegando a su cabeza, pero no podía oír nada con el oído derecho. No hay nada que hacer. Moriré aquí. Ya lo sabía. Sin embargo, aún no estaba muerto. ¿Había algo que pudiera hacer? Solo una única cosa. Eso ya estaba decidido. El rifle. Con las dos manos, que aún podían moverse, se arrastró fuera del destruido M9. Cada vez que arrastraba su cuerpo un intenso dolor lo atacaba. ¿Qué tan lejos podía ir? Arrastrándose con la caja de armas en el suelo, sacó el rifle con dificultad. Un viejo rifle Bolt Action. Esa cosa también seguía viva. Quitando los materiales de protección, tomó el rifle y midió la distancia con la mira. 1650 metros. No podía. Imposible. Si avanzaba 400 metros más, podría intentarlo. En el interior de la mira, Casper apareció desde la cabina del as rojo. Sousuke lo había hecho bien, pero la distancia era demasiada. No podía hacerlo. Aquello sería el final. Sousuke. Lo siento. Tú tendrás que hacer algo. Yo no puedo. Tessa. Olvídalo, encontrarán un buen hombre. Mao. Solitaria Melissa. Quise ser más afectuoso. ¿Llorarán las chicas como tú? ¿Qué crees? No sé si preferiría que lloraras o no. No abrazarte es mejor después de todo. Y Casper. Sí, soy un mal estudiante y una persona sin convicciones. Al final, no pude vencerte. No sentí la llegada del fantasma y no fui capaz de convertirme en un verdadero francotirador. Pero Casper. El disparo de esa venganza, en el campo de batalla, en Lebanon del Sur, cuando tuve en la mira la oportunidad de vengar a mi familia, no fui capaz de disparar. Lana estaba en la espalda de ese hombre cuando él subía las escaleras. Ella no tenía nada que ver. Era una niña de solo 8 años. Estaba claro que si atravesaba a ese hombre, Lana sería herida. Dijiste que disparara. Era la primera y única oportunidad. Pero fue imposible para mí. Y entonces tú disparaste. Mi objetivo murió, la venganza se acabó. Sin embargo, fue a cambio de la vida de Lana. Tu perfecto disparo no solo destrozó la cabeza de ese hombre, también la columna de ella y sus órganos internos. Aún sigue en el hospital. Si fuera un hospital cualquiera, ya habría muerto. Disparaste sabiendo que eso pasaría. Por eso me fui. Si eso era ser un verdadero francotirador, yo no quería convertirme en un monstruo así. Sí, tú eres un monstruo. Entonces, pensó Kurz.
¿Dejaría a sus camaradas a merced de él? ¿De ese monstruo? ¿Se rendiría y los abandonaría? ¿Por qué no probar? Era solo una bala y un resto de conciencia. 10 o 30 segundos más antes de que la llama se apagara por completo. Aún mientras miraba a través de la mira, percibía esa sensación de ser tragado por una profunda obscuridad. Colocó el rifle en la posición de disparo más estable. No podía posicionarse. No podía mover sus pies. 1650 metros. Una distancia que con ese rifle calibre 308 no podía lograr. Nunca había oído de que algo así estuviese asentado en los registros de hazañas de tiro. Eran 130 metros más que el mejor disparo de Casper. Pegó la culata a su hombro. Sujetó el arma. Hundió la parte inferior en tierra para estabilizarla. Levantó dolorosamente la parte superior de su cuerpo. Fijó su mejilla derecha contra el material y colocó su ojo derecho en línea con la mira. Calculó el viento. Antes era de 15 knots desde el noroeste. Ahora eran unos 10 knots nor-noroeste, y había turbulencia. Siguió calculando lo necesario para disparar. Por supuesto, la temperatura, humedad, resistencia del aire, velocidad de combustión de la pólvora, dilatación del arma y de la bala, eran muchos los elementos interconectados que influían en el disparo. Los grados que el barril gira mientras avanza la bala provocaban un fenómeno llamado tumbling 33, que se multiplica al acrecentarse la distancia. Aún con el giro más leve, a tanta distancia tendría mucha influencia. Y había otra influencia considerable, el efecto Coriolis, debido a la rotación de la Tierra 34. Estando cerca de los 60 grados latitud norte, el efecto Coriolis sería grande, unos 30 centímetros al este. Tomando en cuenta estos problemas, decidió la posición final. Un cálculo tan complejo no podía ser realizado correctamente por una computadora actual, solo un humano podía arriesgarse a lograrlo. Kurz ingresó todos los elementos a su cabeza y se olvidó de ellos. Solo quedó la imagen del disparo. Guiada por su intuición, la imagen del perfecto cálculo, la perfecta matemática. El punto necesario para conectar el objetivo, a unos metros de distancia. Pero no era suficiente. A causa de su respiración irregular, la mira se movía hacia los lados. El más pequeño error podía resultar fatal. Aquello no era como pasar un hilo por el ojo de una aguja. No había razón por la que ese disparo pudiese ser posible. O eso sería lo que cualquiera pensaría en su lugar, pero la mente de Kurz era otra historia. Sí, puedo hacerlo, ni sorpresa ni entusiasmo, solo lo presentía. Sintiendo lo que no podía ser visto, moviendo sus músculos ya casi sin fuerza, el calor de su sangre había desaparecido. Podía ver los colores del viento. La imagen del disparo era vívida. Las moléculas a su alrededor absorbían su energía. Ahora podía entenderlo. Ya no pensaba en la seguridad de Sousuke. 33 también conocido como giro con eje céntrico. 34 El efecto Coriolis hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco en rotación tienda a acelerarse con respecto a ese disco según si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose de este. Por el mismo principio, en el caso de una esfera en rotación, el movimiento de un objeto sobre los meridianos también presenta este efecto, ya que dicho movimiento reduce o incrementa la distancia respecto al eje de giro de la esfera. Tampoco pensaba en Mao. Ni siquiera en Lana, que estaba en el hospital, ni en su familia muerta, ni en la maestra que fuera su primer amor durante sus días en la secundaria. Había olvidado todo, ni siquiera sabía qué tipo de persona era el objetivo. ¿Quién? No, en realidad no importa. Solo debo enviar la bala allí. Ese momento vendrá pronto. El instante supremo que Google Drive de Target de Whole Life of On Self. Ah, no me gusta esto. Apuntar a tanta distancia. ¿Qué estaba cayendo sobre él? Sucedía algo increíble, el aire a su alrededor se distorsionaba, el contexto del tiempo se volvía ambiguo. Antes de darse cuenta, apretó el gatillo. Disparó. Todo de acuerdo a la imagen. La aguja cayó, la pólvora se quemó como se suponía, la bala salió despedida como era esperable, girando mientras avanzaba por el caño del arma. La bala mágica voló. Atravesó el aire, dibujando una parábola en el viento, como si fuera absorbida por el punto fijo en que convergería. 1650 metros. Ya sabía que acertaría. Kurz Weber cayó en la oscuridad sujetando fuertemente el rifle, con un último pensamiento. Lo logré. Golpeó. Ante la mirada de Sousuke, brotó sangre del torso del enemigo. De la espalda al pecho. La bala llegó de la nada y atravesó el corazón del hombre. IMP. Sus ojos se agrandaron de la sorpresa. No veía a Sousuke. Apenas pudo girar con la fuerza restante de sus músculos y mirar a lo lejos, en la distancia, al punto donde Kurz había sido aplastado. No debería alcanzar, trataron de murmurar sus labios. Pero había llegado. El disparo de Kurz. El hombre perdió la fuerza en las piernas y cayó desde el hombro de las Kurz. Al mismo tiempo, Sousuke se movió. Arrojó la última granada de humo que le quedaba, sujetó a Tessa y gritó, Gebo 6, el francotirador ha caído. Envía al Roger. Respondió el capitán de Gebo 6, Fischer, por la radio inalámbrica. Ya había entendido.
La situación. Estaba en la cresta de la montaña, en espera, con el SS y en modo silencioso. Ya se aproximaba a la distancia de detección. Si el francotirador no podía atacar, no era imposible arrojar el Aevatine penetrando por la fuerza y refugiarse inmediatamente tras él, pero, en 10 segundos, el as de Leonard podría aparecer. Tessa, la señal. Sí. Con el espeso humo, necesitarían marcar a los aliados su localización. Tessa, avanzando agachada, utilizó la computadora para enviar una señal inalámbrica con su localización. La infantería empezó a disparar, recuperada del sorpresivo disparo al piloto del as. Las balas silbaron por sobre sus cabezas. Al notar los disparos provenientes del túnel subterráneo, Lemen gritó, vienen por atrás. Y yo tampoco tengo munición. Haz algo. Sin decir más, Sousuke avanzó arrastrándose entre los escombros y tomó la carabina que había arrojado antes. No tenía más de 15 balas. Entre el humo, las sombras de los enemigos se acercaban. Disparó. El primer disparo falló. El segundo causó un muerto. El tercero fue de intimidación. Gebo 6, ya están aquí. Llamó Tessa. Entonces, antes que Gebo 6, una voz masculina artificial respondió por la radio. Solo un poco más, capitana. Eta, 5 segundos, ¿qué es esto? La compuerta de carga se ha, descendiendo del sonido de rotor, el rugido de la maquinaria y el sonido de la separándose del agarre hidráulico se hicieron oír al mismo tiempo. Desde el sobrevolante Gebo 6, la Aevatine descendió en el instante preciso, disparando la metralleta de su cabeza en full auto y aterrizó inmediatamente frente a Sousuke. Sargento, por favor apresúrese al. Dejando la carabina, Sousuke saltó entre el estruendo y las nubes de humo. El Aevatine abrió la escotilla de la cabina y extendió su mano derecha. En un segundo, el Aevatine lo arrojó en su cabeza con el brazo derecho. En posición de defensa lo deslizó al interior de la cabina y, sin ninguna orden, la escotilla se cerró. Al procedió con el proceso de inicio por su cuenta a ultra velocidad omitiendo todos los chequeos de datos. Opciones usuales, modo maestro, modo de búsqueda de enemigos. Al parecer, la unidad estaba apurada. Detectada onda alineada. 2, 1. Saltó. Por poco pudo evitar el proyectil de 40 milímetros que llegó del sudoeste. Un proyectil de 40 milímetros apoyado por Lambda Driver. Un ataque de Leonard. Debía estar disparando desde algún punto entre las ruinas. Si Al no hubiese acelerado el proceso de puesta en marcha, ya habrían sido destruidos. Haz enemigo a las 2 en punto, distancia 8. Es ese bastardo, es Leonard, girando su cuerpo en el aire, observó a la infantería enemiga en tierra con su cabeza ametralladora. Protegiendo a Tessa y Lemen, lanzó balas calibre 50 contra el escuadrón. Los impactos dejaron un rastro en el humo. Aterrizó. Recoge a los dos, Roger. Se inclinó frente a la pequeña habitación donde Tessa se escondía. De los lados de la Aevatine, los brazos adicionales se extendieron, recogiendo un exhausto Lemen y una confundida Tessa. Demasiado tarde para llamar a Gebo 6, que escapaba hacia la cresta de la montaña. Había poco tiempo para que Tessa entrara a bordo. Otro ataque pasó cerca. Varias balas de 40 milímetros. Como imaginaba, no tenía intención de mostrarse compasivo. Leonard iba en serio. Cargando a ambos, evadió la primera bala y se protegió con el escudo del Lambda Driver de las siguientes. Solo lo necesario para marcharse. No tendría forma de defenderse si se acercaba más. Aparte, no llevaba ningún sensor anti-SS equipado. El as de Leonard ya estaba traslúcido, no habría manera de detectarlo. Podemos usar la pluma de hada. Otra actuación riesgosa, solo hazlo. Roger, las dos unidades de extensión equipadas en el Aevatine, también llamadas pluma de hada, fueron desplegadas con un corto movimiento. El generador de la unidad rugió, entregando la potencia máxima. Una gran cantidad de carga eléctrica fluyó por los hombros, distorsionando los alrededores intensamente calientes. Línea a máxima potencia. Carga LDC en alza. Contacto LBS. Primera rutina, inicio, exitosa. Segunda rutina, puesta en marcha, exitosa. Ampliando radio de interferencia, 50, 100, 200, al contrario de lo que su nombre evocaba, la pluma de hada no era un artefacto de vuelo. En base a la información incluida en el disco duro que Kaname dejó en la mansión de Nicelo, Miller y los demás habían creado este aparato originalmente llamado cancelador de Lambda Driver. Todos los Lambda Driver funcionales en el área alrededor de la Aevatine quedarían temporalmente inoperativos. Sousuke era absolutamente incapaz de entender la teoría, pero la pluma de hada utilizaba una cantidad de energía eléctrica mayor que la necesaria para el Lambda Driver, y también le habían explicado que el Aevatine no podría utilizar el Lambda Driver tampoco. Y había algo más. La utilización de la pluma de hada estaba relacionada a la conciencia de Sousuke. Así como, normalmente se mentalizaba en un escudo que detuviera los proyectiles o en un proyectil que atravesara un escudo, ahora necesitaba concentrarse en que los superfenómenos no ocurrirían. Al principio no podía imaginárselo, pero ya lo entendía, solamente necesitaba pensar como siempre lo había hecho.
En otras palabras, pensar que esas cosas no existían. Desaparece. En ese instante, la pluma de hada reaccionó a los pensamientos de Sousuke. A lo largo de unos 100 metros de radio, la interrupción hizo efecto. Por solo un instante, todo el espacio se distorsionó ligeramente. Esa fue la única anormalidad. Nada ocurrió después de eso. En realidad, eso probaba el éxito, porque el poder de esa unidad era lograr que nada pasara. Funcionó. Frente a la Evatain, unos 300 metros por encima de las ruinas, giró una nube de polvo. El haz negro traslúcido volador de Leonard cayó hacia el edificio. Era efectivo. El enemigo perdió el poder del Lambda Driver. Sonó la alarma. Cayendo desde el cielo, la unidad de Leonard tomó posición y aterrizó. Exitosamente. Detuvo el SS y disparó inmediatamente desde tierra. Había adivinado que Sousuke tampoco podía utilizar el Lambda Driver. Tenía que tomar maniobras evasivas, pero, estando Tessa y Lemen sujetos por los brazos auxiliares, no podía moverse imprudentemente. Tampoco tenía suficiente energía, porque la electricidad de la unidad era absorbida por la pluma de hada. Estaba a movilidad mínima. Maldición. Sousuke sacó el cañón boxer de su espalda y respondió al fuego. No podía usar la de Melee Shengun. No podía disparar un cañón de tan alto calibre sin la asistencia del Lambda Driver. Como si fuera poco, aún sin el Lambda Driver, Leonard pensaba rápido. Su haz se movía de refugio a refugio, disparando. Se cuidaba de sus disparos, no trataría de acercarse, solo lo presionaba disparando él. ¿Ahora qué? Alarma. Temperatura en LDC, 1 por encima de la media y ascendiendo. Área de interrupción en descenso. El hombro izquierdo no podía soportar la pluma de hada y se estaba sobrecalentando. El calor producido por la alta potencia era tanto que el sistema de refrigeración no podía aplacarlo. Se rompería pronto, y era solo cuestión de tiempo antes de que el hombro derecho corriera el mismo destino. Si el cancelador del Lambda Driver se detenía, estaría acabado. No había forma de competir con la unidad de Leonard, menos aún superarla. Lo único que podía hacer era retirarse, o todos morirían. Todos. Sargento. Supongo que ya habrá comprendido, respondió Sousuke, respondiendo al fuego. Si iban a escapar, tenía que ser ahora. Distraer a la unidad de Leonard con unos cuantos disparos, huir a máxima velocidad hacia Gebo 6, que los esperaba en la cresta de la montaña, y escapar a toda máquina A. No hay forma de recuperar a Ursu 6. A juzgar por los datos del último ADM, podemos conjeturar, basta, que actualmente ha muerto. Detente. Nadie lo entendería, pero, incluso ahora podía estar vivo, respirando débilmente. Tal vez si lo trataban inmediatamente podrían hacer algo. Podía ser salvado. ¿Quién diría que ese testarudo idiota de Kurz moriría en un lugar así? Dejarlo atrás y escapar. ¿Cómo podía pensar en hacer semejante cosa? ¿Qué le diría a Mao cuando regrese? Función de LDC 1 detenida. Temperatura de LDC 2 en alza. El fusible del aparato derecho por fin se había quemado. No tenía tiempo. La situación marcada en el mapa digital de la pantalla era implacable. Todos los elementos trataban de decirle que no podía hacer nada. Lo que decía Al era cierto. Era la verdad. Decida, sargento. Al no siguió presionando. Esperó pacientemente la respuesta de Sousuke. Retirada. Roger realizó varios disparos de distracción con el cañón en automático y dispersó todas las granadas que tenía, haciéndolas explotar en medio del aire con la metralleta de su cabeza. Aprovechando la oportunidad, el Aevatain utilizó toda la energía restante para saltar, cruzando hacia la cresta de la montaña. Gebo 6 esperaba volando a baja altitud. Aceleró y avanzó. Ignorando secuencia de recuperación acostumbrada, Sousuke hizo que el Aevatain se sujetara del gancho de emergencia del Pipe Mare. El capitán de Gebo 6 no dijo nada y aceleró al máximo. Sujeto al helicóptero con un brazo, el Aevatain se retiraba hacia el este de Jamsgonse. ¿Escaparon? Para cuando estuvo seguro de que la interrupción del Lambda Driver había desaparecido por completo, la retirada de Sagara Sousuke con el helicóptero ya era un hecho. Decidiendo que era inútil perseguirlos, Leonard giró su unidad. Aunque era posible volar y seguir al helicóptero, no quería arriesgarse a ser afectado por el cancelador otra vez. Su Belial no podía soportar una caída de 1000 metros sin el Lambda Driver. ¿Un cancelador? En teoría era posible, pero que Tessa fuera capaz de crearlo era completamente inesperado. Aún así, ese as blanco y rojo le había parecido muy inferior comparado con el arbalest con el que había luchado antes. Apenas había podido evitar un ataque a larga distancia con Lambda Driver. Por supuesto, su importancia no había cambiado. No lo había notado antes, pero esa unidad no estaba equipada con sensor anti-SS. Aunque podía cancelarlo. Bueno, como sea. Tendría que ser más prudente en la próxima batalla, perfecciona su preparación y aplastarlo. Sin embargo, Casper cometió un error. Murmuró Leonard para sí. Miró el cuerpo de Wilhelm Casper, colapsado junto al pequeño cuarto, y se sonó la nariz. Incluso el erigol rojo que piloteaba había sido destruido.
En la confusión de la batalla con Sagara Sousuke, el Erigol sin piloto había sido destrozado por los proyectiles. Perder a Casper era un golpe duro para él. Fowler y Sabine eran hábiles pilotos, pero nadie era tan excelente disparado como Casper. Para haber hecho todo lo que había sido capaz de hacer hasta ahora, tenía que ser una persona diestra y un amante de la batalla. Llegó una llamada de Kalinin, desde el campo. Tropas soviéticas aerotransportadas llegan del suroeste. Probablemente unos 2 escuadrones. Deberíamos enfrentarlos. Los soviéticos se acercaban. No sabía cómo se habían enterado de la batalla en las ruinas, aquello era innatural, pero en cualquier caso era su territorio. No hay nada aquí que necesitemos. Retirémonos rápidamente. Roger A. Casper ha muerto. Sin embargo, parece que el francotirador de Mitril también. Él fue tu subordinado, cierto. Por un breve momento, Kalinin guardó silencio. Si es así, es un golpe serio para ellos. El talento de Weber es una amenaza mayor que el as de Sagara Sousuke. Tu corazón está dolido. Aun si así fuera, ya me he deshecho de él de todas formas. Leonard y sus subordinados ingresaron velozmente a los supervivientes en el helicóptero y se retiraron de la ciudad abandonada.